Pregunta sobre cómo llegó el libro a mi existencia es que dentro de los talleres literarios que se hacen en Ameca Meca, en el Estado de México, algunas personas durante la pandemia siguieron haciendo actividades y en ese taller una de las alumnas que ya no pudo asistir personalmente se puso a escribir algunas coplas de la Lotería Mexicana con las que se anuncian los juegos, ¿no? Cuando se está jugando a la lotería hay una persona que va anunciando las cartas para que después las personas anoten en los cartones. Bueno, las coplas las escribió de una manera muy bonita, en forma de poemas, que yo creo que alcanzan también en algunos casos una cierta profundidad en la que uno puede pensar un poco más allá de la apariencia cotidiana. Y aunado además a las láminas de los cartones que son creación de mi amigo fotógrafo Cristóbal Trejo, creo que conseguimos hacer un gran trabajo, un buen trabajo, un bonito trabajo, en el que se busca introducirnos al lenguaje y reactualizando un poco la parte lúdica de la cultura mexicana, como es la lotería. La Lotería Mexicana. La Lotería Mexicana tiene entonces los cartones de 16 imágenes, que ya son personajes dentro del inconsciente colectivo. No solamente de México, también de Centroamérica. Colombia y Venezuela tienen otro tipo de imágenes, aunque son parecidas. Eso está ya muy grabado, aunque las generaciones actuales tienen una formación lúdica bastante distinta a la que teníamos nosotros. Bueno, entonces la idea era que a partir de los versos que escribió la autora del libro Negra del Carmen Obando Mendoza, hiciéramos una otra interpretación de los personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el melón, y de acuerdo a lo que dice el poema, siempre me dan a escoger contigo o con sandía. A mí me gusta morder tu dulzura cada día. Entonces, la idea también es un poco fijarse en esta página, leer el verso y pensar de qué personaje del cartón estamos hablando. De las 54 imágenes. Bueno, las imágenes fueron hechas también con un gran simbolismo. No se puede captar desde quizás completamente porque la idea también es un poco como tener una lupa para poder ver las imágenes, porque hay detalles muy sutiles y a veces muy pequeños. Toda la lámina está llena de símbolos. Por ejemplo, en negrito, su cabellera está asociada al baobab, ¿no? Al sol ardiente del mundo africano, ¿no? Y otras, hay una Venus también, lo que nos une a África. Buenas tardes, pues muchas gracias a todas las personas presentes aquí, son grandes amigas, así que le agradezco también a Toño la participación y la cooperación. A la casa de cara feliz, siempre nos equivocamos, ¿verdad? Decimos casa feliz cuando queremos decir cara feliz. A cara feliz también no está Francisco presente, pero muchísimas gracias que siempre ha abierto las puertas a mi persona, a las lecturas de tarot. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es presentar un libro que edité en Ameca Meca, que es una ciudad del Estado de México. La idea de este libro, no les voy a contar, no les voy a hacer la historia demasiado grande, pero existe la literatura más allá de los cánones literarios. O sea, canon literario, ¿qué es? Canon literario es, por ejemplo, 100 años de soledad en América Latina. Entonces uno dice, ¿por qué siempre se siguen vendiendo los mismos autores? O sea, no hay gente que produce literatura más allá o sea, 100 años de soledad es fantástico, es una obra increíble. Pero hay otras obras literarias, hay producción literaria y no la conocemos.
A quienes nos gusta leer poemas, novelas, cuentos, ensayos, siempre nos encontramos con que los nombres que aparecen siempre son lo que llamamos entonces canónicos, siempre son los mismos de siempre: ensayo Eduardo Galeano, poesía Pablo Neruda, novela Isabel Allende. ¿Y dónde están todas las personas que escriben en otros espacios? Y México, por ejemplo, conocemos la Ciudad de México, ¿y dónde está la literatura de Baja California, de Campeche, de Yucatán, de Guerrero, ¿no? Hay muchos escritores. Este caso es una señora que se llama Neira del Carmen Obando Mendoza, que confió en mí, pobre, pobre. Pobre mujer, no, grande. Muchas gracias a Negra por confiar en mí también. Negra es una señora que podría no escribir porque no es el prototipo de persona. Es una señora, ya es bisabuela, tiene varios hijos, muchos nietos, tiene bisnietos, tiene un comercio en Ameca Meca. Es de Chiapas y se fue muy chiquita a Ameca Meca. Es esposa, tiene más de, no digo la edad porque las mujeres somos vanidosas en ese sentido, pero tiene una tienda maravillosa de artesanías en Ameca Meca. Es la persona que no debería escribir o que nadie debería leer, porque pues eso no es espacio para la literatura, ¿no? Entonces, quienes nos gusta la literatura sabemos que debe estar también en los lugares populares, en lugares donde no llegan los medios de poder editoriales. Bueno, todo eso para decirles que por eso más me interesó, porque considero que sí, que la literatura como la música debe estar en todos los espacios de la sociedad, y esa expresión de sentimientos, de creaciones. Entonces, el libro de Juguemos Lotería surge de la idea. Aquí habemos mexicanos, latinoamericanas, hacemos una mezcolanza. Entonces sabemos que existe la parte lúdica en México, ¿no? Y en América Latina. En México existe, quienes se criaron en los hogares mexicanos, la lotería de cartón. La lotería de cartón, ustedes son todos jóvenes y bellos, pero viene del siglo XVIII, del siglo XIX, principio del siglo XIX. Estamos hablando de 1840, por ahí ya existía la lotería de cartón. Pues bien, o sea que tiene una larga data por aquí, por estas tierras, y la lotería de cartón consiste en que son 54 láminas distribuidas en cartones de 16 figuras. Entonces, existen varios cartones, y ahora nos vamos a poner a jugar, y el que gane se lleva esta lata de chip. Cada cartón entonces tiene 16 láminas. Hay una persona que va cantando las figuras que van saliendo, que se podía llamar la figura del gritón, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando va a sacar, por ejemplo, la bota, en vez de decir, número tal, la bota, puedo decir, bueno, la que pisa el piso y patea con fuerza, no sé, o hacer una rima, intentar ser un poco más poético y tener el ingenio de la rima, que no cualquiera lo tiene. Entonces, existen los gritones que pueden hacer rimas, no es mi cualidad, sinceramente. Entonces, lo que hizo Neira del Carmen Obando Mendoza es crear las coplas de la lotería mexicana, pero en una forma, con un estilo literario, con una riqueza estética, ¿no? No así como lo hice yo, que es un desastre. Entonces, en el libro lo que se busca es conocer otra forma de cantar la lotería. Y la lotería mexicana, además, que es, pues, más allá de estas figuras, si uno mira un poco más adentro, se da cuenta que es el mundo que representa la sociedad mexicana del siglo XIX. O sea, el siglo XIX ve el mundo de esta manera. Entonces, aquello que nos gusta la historia, entonces podemos entender por qué estas figuras y no otras, o por qué las pintan así. Bueno, resulta que en el siglo XIX se jugaba mucho a la lotería, pero hubo un señor que a mí me parece así como un empresario, le comentaba a Toño, que
soy un poco como que hablo mal del capitalismo, pero me gusta. Y este señor es un empresario increíble que todos lo conocemos por las mayonesas y los catsup y los chiles. Y ese señor Clemente Jacques, que vino a México en 1880, es un francés, hasta ahora existe su empresa. Pues este señor que nosotros comemos sus chiles, este señor francés fue el que hizo la impresión y la edición de la lotería que conocemos hoy, porque antes cada quien hacía una lotería a mano, artesanal, y hacía los cartones. Pero este señor dijo, bueno, yo estoy así, porque este señor entonces ya enlataba alimentos en el 1880. 85, 86, enlataba alimentos y necesitaba imprimir las etiquetas de los alimentos. Entonces agarró y, tipo inteligente, pues se hizo su propia imprenta. ¿Para qué va a estar pidiendo que le hagan? Y él lo hizo como quiso. Entonces hizo su propia imprenta. Dijo, bueno, pero además ya que tengo una imprenta, pues puedo imprimir cosas. Entonces imprimió barajas españolas, naipes, hizo una versión, estandarizó los dibujos en un modelo de que hasta ahora lo seguimos reproduciendo. Entonces es el señor Clemente Jacques el que estandarizó, no es él el que dibujó, él se dedicó simplemente a la edición y son las imágenes que están en nuestro inconsciente colectivo. Bueno, entonces, ya me perdí lo que iba a decir, pero en fin, les digo más o menos eso es un poco la historia de la lotería. Entonces, cuando hicimos el libro, cuando editamos el libro, la idea era también por qué no poner ilustraciones, porque la lotería es más que nada como otro tipo de juegos, como la baraja española o el tarot, que el tarot no es solo un juego, ¿verdad? Es visual, no es así una cuestión de trabajo, gran trabajo intelectual, sino que es visual. Entonces, habría que ilustrar estos versos desde otra interpretación. O bien ponemos los mismos dibujos, o bien hacemos una reinterpretación de los dibujos. Entonces, de acuerdo al poema. Entonces, elegimos a partir de algunas personas que enviaron ideas, el trabajo de mi amigo Cristóbal Trejo, que la verdad que viajamos los dos con esto, porque después que estábamos adentro de esto, dijimos, pues son 54 figuras, ¿no? Y hay sol, y hay luna, y hay mundo, y hay diablito, y hay muerte, eso está muy parecido con el tarot. Entonces entendimos que aquí había algo más, había como la representación de arquetipos. Yo no quiero pecar de decir que se puede igualar al tarot. Para el tarot es una cosa. Pero esto puede ser también una manera de leer de manera divinatoria, pero desde una visión mexicana. Y de una visión mexicana del siglo XIX, ¿no? Porque ya México no es el México del Apache, que no es un poco distinto, pero de todas maneras consigue ser un mundo de simbolismos que es apropiado entonces para un juego adivinatorio. Así que bueno, como a mí me gusta entonces pensar en una literatura más allá de los cánones, donde las editoras no abren las puertas porque no van a vender de alguien desconocido, o sea, no la van a ver porque es un negocio. Por eso existen las editoriales alternativas, que nos dedicamos pues a hacer este tipo de aventuras y de explorar otro tipo de juegos del lenguaje. Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí me parece la verdad muy interesante la propuesta del libro con la lotería y su similitud con el tarot. Entonces, no sé, igual a mí me gustaría saber de qué año es este libro y cómo se le ocurrió a la autora este proyecto, esta propuesta. El libro es interesante porque yo creo que ahora las personas que estamos aquí tenemos un mundo antes de la pandemia y después de la pandemia. Ya quedó marcada así nuestra temporalidad, 2020, antes del 2020 y después del 2020. ¿Qué estabas haciendo antes? ¿Qué hiciste después? Y en el 2020 pues no había sociabilidad.
los espacios estaban cerrados, la gente no estaba socializando y ahora pues es una oportunidad, la verdad que con esta pregunta que me haces me gusta porque puedo decir que gracias que estamos haciendo sociabilidad y no tenemos nada en la boca y nos podemos tocar y nos podemos besuquear, porque la verdad que era un horror eso de estar encerrada. Y este trabajo de Neira del Campo, perdón, de Neira Ubando, eh, surge de un taller que ella participó, un taller de literatura que hacían a Meca Meca. Entonces a partir de ahí surgió la idea de hacer las coplas de los versos. Y después vino la pandemia y entonces es como post pandemia. Entonces fue justamente cuando estábamos ahí en la Ciudad de México, como nos juntamos, no nos juntamos, ¿cuántos nos podemos juntar? ¿Cuántos no nos podemos juntar? Nos tenemos que poner cubrebocas, nos tenemos que poner 1,5 metros. Digo, pero son grandes, ella y su marido, va a venir su hermana, o sea, nos vamos a juntar igual, sabiendo que venimos gente. Yo ando en el metro todos los días con miles de personas, nos vamos a juntar. Y la señora dijo, sí, pues nos juntamos, ¿no? Pues nos juntamos, entonces hicimos la presentación del libro el año pasado, pero que todavía estaba un poco no sé en qué semáforo andábamos, la verdad que no me acuerdo el color del semáforo, pero no era verde. Pero sí vino la comunidad Meca Meca y sí. Después también uno dice, si tiene una mentalidad un poco maligna, podría decir, pues cualquiera lo hace, ¿no? O sea, pues me agarro aquí, me pongo a escribir a ver el arpa, no sé, instrumento no sé qué, la madera que viene del árbol y tus cuerdas. Bueno, pero hazlo, ¿no? O sea, como decir, bueno, hazlo. Si te parece tan fácil. Y no es tan fácil, porque escribir es una disciplina que no es nada fácil, la verdad. Y sí, a mí también me interesó mucho eso de la similitud con el tarot. La autora del libro, porque bueno, como dices recién, no es fácil hacer poesía, rimas, o sea, escribir en general. Ella escribió anteriormente alguna otra obra, o es su primer obra, es lo primero que escribe. O sea, ¿cómo descubrió ella esa capacidad que ella tenía de poder escribir, ¿no? Poesía, o bueno, en este caso su beta literaria. Ella ya, digamos, ella ya lo hacía en forma, digamos, no profesional, sino más que nada de una forma, digamos, como hobby, o cómo fue que descubrió ella su beta literaria. A veces somos improductivos y hacemos cosas que no son productivas según no son productivas, ¿no? O sea, ¿por qué estás tocando la guitarra que nunca vas a ganar un centavo? ¿Por qué te pones a escribir? Eso no es productivo. O sea, sí es productivo a otro nivel. Y la creatividad es lo que puede mantener todavía los lazos humanos fuertes. Sí, bueno. Esta señora sí escribió, Neira del Carmen, escribió otras cosas y tiene una gran beta literaria, porque ha escrito novelas, ha escrito obras de teatro, ha escrito poemas, ha escrito cuentos y nunca los sacó de las hojas escritas a mano. Ella viene de una generación que escribía a mano y con una excelente caligrafía. No sé si se acuerdan que era una caligrafía preciosa, ¿no? O sea que tiene cantidad de hojas. Yo, si me está escuchando, Nerea, ¿cuándo me vas a pasar las otras hojas que me dijiste que me ibas a pasar? Porque su idea es que si no, me gustaría irme de este mundo y que después le pongan que vayan a parar a la lumbre estas hojas. Yo dije, ¿cómo voy a parar a la lumbre si están buenísimos sus trabajos? ¿Cómo cree? Bueno, entonces justamente eso, que a mí mi idea es seguir editando sus trabajos, pero sí escrito. Y a mí me da como un estímulo para también escribir, y que nos dé un estímulo a las personas que nos gusta escribir, que pensamos que existen esos cánones y esos pilares, ¿no?, de la literatura, y que si García Márquez, yo qué voy a escribir yo, ¿no? Pues no es así, porque la literatura es una expresión popular también. Entonces que nos animemos a escribir. O sea que a mí me ha animado a escribir, me da fuerzas como para pensar que yo también debo escribirlas, todas las ideas que tengo acá en la mente, aunque sea algo considerado para el mercado improductivo, pero para la humanidad no es improductivo, ¿no? Entonces es una invitación a que todos nosotros, también mi amigo, por ejemplo, que le encanta dibujar,
fotógrafo y le gusta dibujar, pero le gusta hacer collage de imágenes y logró la verdad que algo maravilloso. Yo los invito a que agarren una lupa y se pongan a mirar algunas figuras. Por ejemplo, como le comentaba también, del negrito. Interesante porque el negrito es una figura de la lotería que muestra que en México sí estuvo África, sí está África presente. Y no se puede pensar en música con buena percusión si no es africana. En toda América Latina, de punta a punta. Y bueno, y el negrito de Cristóbal entonces tiene el cabello al lado de los baobab, que son unos árboles hermosos, que los trata el Principito también, ¿no? Entonces el cabello, ¿no? El cabello del clima caliente, ¿no? De una corporalidad que vive con climas extremos de calor, tiene que tener un tipo de textura, ¿no? Y muy parecido entonces con el baobab. Entonces él además va a agregar otros símbolos, ¿no? De por ejemplo el puño del Black Power, ¿no? Cuando en los Estados Unidos, pues una persona no podía, estaba segregado en los espacios, una persona no podía entrar a un lugar pues si tenía fenotipo africano. Entonces el Black Power y el puño del Black Power. Entonces hay muchas cosas aquí que si uno se pone a mirar va más allá. Por ejemplo, el número 1. Perdón que me fui al diablo, porque me fui al otro lado. Pero ahora me acordé de que el número 1, el gallo, es justamente el logotipo de Clemente Jacques. Es un gallo. Y Clemente Jacques tiene un gallo, y yo me imagino que tiene un gallo porque el gallo también es un símbolo francés de Francia, la Galia. La galia es la gallina, pero se puede simbolizar masculinamente como el gallo, ¿no? Como algo viril. Y el gallo, como número 1, puede ser tomado como el mago también. Yo lo tomaría como el mago como el signo de Aries también, porque es el 1, es el que nos despierta. Es el que nos despierta todas las mañanas, ¿no? Es el primero en despertarse y decir, mira, el sol está ahí, movámonos. Entonces ese es también el mago, y algunos tarot tienen el gallo como animal. Hay un mago y hay un gallo por ahí abajo, escondido. Bueno, eso es todo, amigos. Bueno, yo creo que tener este libro es una forma de homenajear el soporte libro, la materialidad libro, que está quedando un poquito en desuso, ha perdido territorio, pero vemos algunas almas un poco insistentes y resistentes a las tecnologías editoriales, y nos sigue gustando este objeto que uno agarra y se va a la cama y se va al pasto y se va y come y va en un ómnibus y puede agarrarlo y puede tocarlo, ¿no? La idea justamente de leer y de ver imágenes, de trabajar con nuestra imaginación, despierta nuestra creatividad. Y la idea también es que al tener este libro uno puede jugar un poco, primero mirando los versos, las coplas, pensando cuál será el personaje, y después también puede ser de arriba, de atrás para adelante. Veo la imagen, digo la manzana, pues a ver cuál será la ocurrencia, ¿no? Entonces puedo decir, te dicen de la discordia, también fruto del bien y del mal, hasta te creen culpable del pecado original. Pues sí tiene sentido, ¿no? Y encontrar un poco, es jugar y no tener expectativas. De eso se trata la literatura también, de disfrutar el lenguaje.